Pregunta número 6. Las mezclas se clasifican en homogéneas o en heterogéneas dependiendo de la solubilidad o no de las sustancias que la constituyan. Al formarse una solución o disolución, que es una mezcla homogénea, se observa una sola fase debido a que las sustancias se disuelven, lo que hace que las propiedades físicas de la solución formada varíen en comparación con las propiedades físicas del disolvente puro. Estas nuevas propiedades de una solución se llaman propiedades coligativas y su valor depende de la cantidad de soluto. Entonces, las propiedades coligativas, que son las nuevas propiedades de la mezcla o de la disolución, van a depender única y exclusivamente, esto es súper importante, de la cantidad del soluto que le estemos agregando al solvente. Es decir, van a variar si hay poquito o si hay mucho soluto. De ellas son ciertas todas, excepto aquella que tiene que ver con. Entonces, de estas respuestas, 3 van a ser correctas y vamos a buscar la que es incorrecta. Y quiero que empecemos de abajo hacia arriba. Entonces, vamos a ver si es verdad que la presión de vapor disminuye. La respuesta dice la disminución de la presión de vapor. Vamos a ver entonces si la presión de vapor es una propiedad coligativa, y para eso entonces quiero que me acompañen a hacer el siguiente análisis. Cuando nosotros tenemos, si ustedes dejan por ejemplo un vasito con agua como el que tenemos acá, mucho tiempo destapado, entonces lo dejan ustedes 15 días, un mes, lo ponen encima de su buró en su habitación y van a ver después de un mes, y lo que van a observar es que el nivel en ese vasito, el nivel de agua ha disminuido. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues no hemos visto en ningún momento que la sustancia haya alcanzado el punto de ebullición, sino que las partículas de agua que se encuentran dentro del recipiente pues intercambian energía con el exterior y adquieren la energía suficiente, la energía necesaria para romper los enlaces intermoleculares y pasar a la fase gaseosa. Como este es un vaso abierto, entonces las partículas se escapan y se van, ¿vale? Pero ¿qué ocurriría si este vasito fuera un recipiente cerrado? Entonces, si nosotros cerramos este recipiente acá por la parte superior, supongamos que estamos cerrando el recipiente, listo, está cerrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que las partículas que han pasado acá a la fase de vapor no se pueden escapar. Entonces, igualmente ellas siguen intercambiando energía con el exterior, pasan a la fase de vapor y acá arriba pues ellas adquieren una energía. El estado gaseoso es un estado mucho mayor en términos energéticos, ¿cierto? Entonces esas partículas andan ahí en la parte superior del cristal, colisionan la una con la otra, colisionan con las paredes del recipiente y hay una presión debida al vapor, ¿sí? Cuando esta presión llega a ser tal acá arriba en la superficie del recipiente, en la parte superior, aumenta mucho esta presión que hay acá en la parte superior y estas partículas que están acá en la fase de vapor se ven obligadas nuevamente a pasar a la fase líquida, ¿sí? Entonces, justo cuando se establece ese equilibrio de que más o menos la tasa de partículas que pasan a la fase gaseosa es igual a la tasa de partículas que se devuelven nuevamente a la fase líquida, a esa presión que hay acá arriba se le conoce con el nombre de la presión de vapor, ¿sí? Que es la presión que justamente ejerce el vapor sobre las paredes del recipiente y pues sobre la misma superficie de la sustancia en fase líquida. Entonces esa es la presión de vapor. Entonces analicemos qué pasa con si es verdad que disminuye la presión del vapor cuando nosotros agregamos un soluto, por ejemplo a un solvente, ¿sí? ¿Qué ocurre? Yo quiero que entonces veamos el siguiente. Si nosotros le hacemos un zoom a las partículas que están acá en la fase líquida, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el disolvente puro, pues miren que como estamos acá en una fase líquida, las moléculas se están moviendo de un lado hacia el otro, ¿cierto? Y acá podemos ver, supongamos que aquí está más o menos la superficie del líquido. Acá podemos ver cómo se están escapando algunas de esas moléculas a la fase gaseosa y cómo algunas moléculas de esa fase gaseosa se están regresando a la fase líquida. Miren que aquí está indicado. Pero ¿qué pasa ya cuando nosotros agregamos
un soluto. Por ejemplo, cuando cogemos al agua y le agregamos sal, o cuando cogemos este vasito con agua y le agregamos azúcar, pues que realmente lo que pasa, la sal y el azúcar estarían representados como por estas moléculas que están acá, estas partículas azules y las verdes, ya obstruyen el movimiento de las moléculas de agua, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Pues que esas moléculas de agua necesitan mucha más energía para pasar a la fase de vapor. Entonces miren que ya la tasa de las moléculas que están pasando a la fase de vapor es mucho más pequeñita, ¿sí? Ya hay muy pocas moléculas que están pasando a la fase de vapor, que se están escapando de esta fase líquida, que sería la que está en la parte inferior, en comparación con el disolvente puro. Entonces, claro, como pasan mucho más poquitas partículas acá a la fase de vapor, ¿qué se dice? Pues que esta presión de vapor, que es la presión que ejercen justamente esas moléculas allá arriba, pues como hay más poquitas partículas, entonces esa presión de vapor disminuye. Entonces es verdad, la disminución de la presión de vapor es evidente cuando agregamos un soluto en un solvente. Bien, entonces claro, la presión de vapor depende de la cantidad de partículas de soluto que se estén agregando. Entre más de estas moléculas verdes y azules que son el soluto, entre más partículas tengamos de soluto en el disolvente, pues menos van a pasar las moléculas de agua a la fase de vapor, por lo tanto menor va a ser esa presión de vapor. Entonces la respuesta D es correcta, la disminución de la presión de vapor es una propiedad coligativa. Ahora analicemos la respuesta B, el aumento del punto de ebullición. El punto de ebullición, entonces, cuando nosotros tenemos el disolvente puro, entonces va a corresponder a la temperatura a la cual todas las moléculas de agua han roto sus enlaces intermoleculares y han pasado a la fase de vapor, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir entonces? Que si nosotros agregamos un soluto, esas partículas, esas moléculas, así como analizamos hace un momento en el caso de la presión de vapor, pues van a pasar, va a ser mucho más difícil que pasen a la fase gaseosa, ¿sí? Como es mucho más difícil que pasen a la fase gaseosa porque esas moléculas de soluto obstruyen el paso y obstruyen el movimiento y le roban energía a las moléculas de agua, si estamos analizando agua con sal, por ejemplo, entonces eso se verá reflejado en un aumento del punto de ebullición porque habrá que suministrar mucho más energía para que todas esas moléculas de agua logren pasar a la fase de vapor, ¿sí? Entonces, es real que el punto de ebullición aumenta, por lo tanto el punto de ebullición es una propiedad coligativa de las sustancias. Analicemos qué pasa ahora con la respuesta C, la disminución del punto de congelación, ¿sí? Entonces yo los invito a que analicemos, por ejemplo, el agua en los polos, ¿sí? En los polos las temperaturas son extremas, sin embargo, podemos tener agua en fase líquida en los polos, ¿sí? Vemos que de hecho los casquetes polares se funden y los polos están rodeados por agua en fase líquida, ¿sí? El océano en los polos es agua salada. Entonces, ¿qué ha pasado? Sabemos que el agua tiene un punto de congelación de 0 grados Celsius, pero cuando se le agregan las distintas sales que hay en el océano, que es una mezcla de muchas sales que están disueltas, entonces, ¿qué ocurre? Que ese punto de congelación disminuye y por eso es que en el océano nosotros podemos tener de hecho agua en fase líquida a menos 35 grados Celsius. ¿Sí? Hay regiones en los polos en los que el agua está líquida a menos 35 grados Celsius. ¿Por qué razón? Porque tiene una disolución de sales, es decir, no está el disolvente puro, sino que está mezclado con muchas sales, muchos solutos, y esos solutos hacen que el punto de congelación disminuya. ¿Por qué? Porque hay que quitarle mucho más energía para que esas moléculas puedan solidificarse. Entonces, esta también es una propiedad coligativa, pero ¿qué pasa con la densidad? ¿Sí? La densidad, así como el color, cuando nosotros hacemos una disolución, entonces no podemos esperar, por ejemplo, que el color dependa de la cantidad de soluto que nosotros estamos agregando. Entonces la densidad tampoco en el mismo sentido del color, el sabor, es una propiedad que en la nueva mezcla vaya a depender de la cantidad de partículas que hay en el soluto y de la cantidad de soluto que se esté agregando para que sea una propiedad coligativa.
Sí, realmente la densidad sabemos que depende de la masa y depende del volumen, entonces la densidad en la mezcla o en la disolución pues va a depender de la masa y del volumen tanto del soluto como del solvente. Entonces la densidad no se clasifica como una propiedad coligativa. Entonces de ellas son ciertas todas excepto aquella que tiene que ver con la disminución de la densidad, porque de hecho en algunas disoluciones cuando se agrega un soluto líquido, por ejemplo cuando se agrega alcohol a agua, la nueva mezcla sí disminuye la densidad con relación a la densidad del agua que sería el solvente puro, ¿sí? Pero si nosotros agregamos, por ejemplo, sal al agua, entonces la densidad no va a disminuir, sino que va a aumentar. Entonces, de esta forma, entonces podemos concluir que la densidad no es una propiedad coligativa, por lo tanto la respuesta correcta sería la A.